ya la distribución sensitiva que había en el pie de parte de estos nervios que venían desde la pierna, ¿cierto? O más arriba. Entonces aquí tienen dos esquemas de cómo es la inervación más o menos clásica ya de el dorso del pie. El pie tiene una región dorsal y una región plantar, ¿ya? Similar a la mano en muchos aspectos. Uno puede hacer una comparación entre la inervación, la irrigación, incluso los huesos que uno tiene en el pie con los de la mano y son muy similares. En cuanto a trayecto de los nervios, en cuanto a inervación muscular, etc. Entonces, veamos acá en esta imagen lo que es la inervación, la inervación sensitiva. Vean ustedes que en esta zona más o menos rojiza, ¿no es cierto?, encontramos dos nervios que son los nervios cutáneo dorsal medial y cutáneo dorsal intermedio. Estos nervios, ya sabemos que son, ¿no es cierto?, ramos del nervio fibular superficial, ¿ya? Y que alcanzan, vean ustedes, desde el primer dedo al cuarto, con excepción del primer espacio interdigital que se ve aquí en color verde, que corresponde al nervio fibular profundo, ¿ya? Ustedes aquí ven en la descripción, dice nervio cutáneo lateral del hallux y nervio cutáneo medial del segundo dedo. Bueno, cada una de estas divisiones tiene un nombre, por lo tanto, si ustedes ven acá, por ejemplo, el nervio cutáneo dorsal medial que va al segundo espacio interdigital, se va a dividir también en un nervio cutáneo lateral, ¿no es cierto?, medial del tercer dedo y lateral del segundo dedo, ¿cierto? Aquí sería lateral acá y acá, ¿cierto? Medial y lateral. Este es el medial y este es el lateral. Pero ¿de qué dedos? Bueno, va a ser lateral, en este caso, ya del segundo dedo y medial del tercer dedo. Y así hay lo mismo acá, medial y lateral, ¿ya? Tanto el tercero como el cuarto, pero el quinto dedo nosotros lo reservamos para parte de lo que es el nervio sural que llega acá. Aquí lo ven desde lateral, ¿ya? Desde lateral, una vista lateral, donde se observa este nervio superficial fibular. Entonces, la inervación cutánea, como está ahí expresada, del dorso del pie, está dada por los nervios fibular superficial, que ya dijimos como ramo del nervio fibular común, ¿cierto? Los que nombramos recién. Son sus ramos cutáneo dorsal medial y el nervio cutáneo dorsal intermedio, así como también el nervio cutáneo dorsal lateral, ramo del nervio sural, y el ramo cutáneo del nervio fibular profundo. Es lo que nombramos recién. Aquí no. Ahí, ¿ya? Entonces no se olviden, aquí estaría el sural por lateral, los dos nervios cutáneos dorsal medial e intermedio de parte del nervio fibular superficial, ramos terminales, y la parte final del nervio fibular profundo, inervando el primer espacio interdigital. Ahí está lo mismo que les expliqué. Esto es solamente para demostrar. 3 personas en la sala esperan. Bueno, este es para demostrar solamente algunas disecciones que hemos hecho del dorso del pie, ¿ya? Yo les coloqué esta imagen ahí, es una publicación que hicimos hace mucho tiempo, el año 2010, y donde se ven las variaciones que hay a nivel del dorso del pie, ¿eh? Por ejemplo, aquí en el 1 solamente marcamos lo que es el ramo nervio cutáneo dorsal medial, ¿cierto? Aquí. Y en el número 2,
nosotros marcamos una división del ramo medial del nervio cutáneo dorsal intermedio. ¿Ya? De nuevo. Bueno, ahí hay un estudio también que se hizo, ¿ya? Sobre todo el comportamiento de los nervios de la región dorsal del pie, ¿ya? Que hice un estudio hace un tiempo atrás. Eso, si quieren, lo pueden después, si quieren el Power, estudiarlo, pero esto no lo voy a preguntar. Por eso al inicio decía, vamos a pasar más, a lo mejor mostrar más de lo que vamos a preguntar. Bueno, otro de los nervios que nosotros sabemos que llega al pie, ¿ya? Que llega al pie, es el nervio safeno, ¿ya? El nervio safeno. Aquí tenemos la vena safena magna, ¿no es cierto? Y lo acompaña el nervio safeno. Hasta ahí. Aquí está la vena safena magna y el nervio safeno. La vena safena magna y el nervio safeno. Próximo, ¿no es cierto?, a la tibia, en el maleolo medial. Que puede estar por delante, por detrás, profundamente este nervio a la vena safena magna, pero en general, ¿no es cierto?, colocado anteriormente al maleolo medial. Y aquí, bueno, hay un corte, como se ve abajo, ¿cierto?, con los dos compartimentos, ¿cierto?, compartimento anterior y compartimento posterior. Este otro estudio que nosotros hicimos también, y aquí hay disecciones, ya también publicado por ahí hace bastantes años atrás, hace 10 años, donde se ve la vena safena magna, ¿no es cierto?, y la distribución de los demás elementos, ¿ya?, en el dorso del pie. Ya los vamos a ver cuáles son. Uno de lo que observamos acá también es, vean ustedes, este es el nervio safeno y la vena safena magna. Vean ustedes que van bastante juntos. Y acá observamos que a nivel de pie, ya también a nivel del maleolo medial, tenemos la vena safena magna, que sería esta. Este es el maleolo medial, el 3, ¿ya? El 3 es el maleolo medial, ya, de la tibia, la parte terminal, ya en el tobillo, o articulación talocrural a ese nivel, y encontramos, vean ustedes, los dos nervios ya divididos, los nervios, el nervio safeno para distribuirse, y la vena safena magna. ¿Ya? Vean acá, este es el tobillo también, este es el maleolo medial, ¿cierto? Ustedes se lo pueden palpar, ese maleolo medial, y voy a emitir a otro. Y ese maleolo medial, ¿no es cierto?, como circundado por la vena safena magna, aquí está en el número 4, ¿no es cierto?, y acompañado del nervio safeno, que se alcanza a ver ahí, ¿ya? Y hay otro elemento que nosotros encontramos acá en relación con el maleolo medial, ¿no es cierto?, el retináculo. Aquí hay parte de lo que es el retináculo de los músculos flexores, ¿ya? Que van entrando al pie. Esa sería la entrada al pie, ahí. Y bueno, y los otros elementos que están marcados aquí como algunas venas anastomóticas, etcétera, etcétera, pero lo más importante sería el 1, ¿no es cierto?, de un punto de localización anatómica, que es el maleolo medial, ¿no es cierto?, el maleolo de la tibia, la vena safena magna, el nervio safeno, ¿ya? Y por supuesto el retináculo de los músculos flexores. Eso se ve en la parte inferior, ¿no es cierto? Es lo que estábamos viendo ampliado, eso es lo que se ve acá. Este es el maleolo medial, por delante la vena safena magna, ¿ya? Bueno, aquí es ya el dorso del pie, una parte más profunda, ¿ya? De este dorso, donde observamos la musculatura profunda, ¿ya? Que está formada principalmente por dos músculos, ¿ya? Dos músculos. El músculo extensor corto de los dedos, ¿ya?, que lo veremos después, este que está acá, y el músculo extensor corto del hallux. Pueden haber otros músculos que son supernumerarios, pero que no están frecuentemente, ¿ya?, que son variaciones. Lo que sí observamos también es la presencia de los tendones de estos músculos ahora
largo, los extensores largo del hallux, ¿no es cierto? Que está acá. Y aquí seccionado, ¿ya? Los tendones del músculo extensor largo y corto de los dedos, ¿ya? O sea, están seccionados los tendones de este músculo y del otro músculo que viene de arriba de la pierna. Ustedes observan también en el dorso cómo la arteria tibial anterior sigue, ¿no es cierto?, hacia distal y toma el nombre luego de arteria dorsal del pie, ¿ya? Haciendo después una división, ¿ya? Una división acá formando la arteria arqueada y siguiendo otra arteria, vean ustedes aquí, que va a penetrar por este primer espacio ya metatarsiano acá para anastomosarse ya con la arteria, una arteria plantar, ¿ya? Profunda, por ahí se forma un arco al final, ¿ya? Semejante a la mano. Y de esta arteria arqueada, observan ustedes aquí, ¿no es cierto?, emergiendo arterias que son metatarsianas, ¿no?, dorsales, ¿ya?, que van a llegar a la articulación metatarsofalángica para dividirse, ¿no es cierto?, en arterias digitales dorsales, ¿ya?, igual semejante a la mano, ¿ya? Lo que observan acá, esta musculatura que está acá es la musculatura interósea, pero esta musculatura pertenece a la planta, la parte más profunda de la planta, ¿ya? La planta del pie. Bueno, y lo que observan aquí es la gran cantidad, ¿no es cierto?, de ligamentos y de articulaciones que están en el tarso, y arriba, ¿no es cierto?, la articulación del tobillo o articulación talocrural entre la tibia, ¿no es cierto?, la fíbula, el talus, ¿ya?, y también la articulación tibio-fibular distal. Ya lo veremos un poquito más de eso. Esta es una imagen, ¿no es cierto?, del pie, ya por medial, ¿ya? Y bueno, por medial es donde tenemos los elementos que van entrando al pie, ¿ya? Los elementos importantes que van entrando al pie. Y nosotros, si observamos acá, tenemos el retináculo de los músculos flexores que va desde lo que es aquí la tibia, ¿no es cierto?, la parte más inferior, ¿ya?, de esta tibia, de este hueso, ¿no es cierto?, que es el maléolo medial, y vean ustedes cómo va estas fibras a insertarse en el calcáneo, ¿ya?, dejando un túnel, por así decirlo, donde pasan estos elementos vasculares, nerviosos, tendinosos, y estos elementos se encuentran tendinosos, cubiertos, ¿ya?, envueltos por una vaina sinovial tendinosa, ¿ya?, para evitar el roce. Los elementos que vienen pasando por este túnel, ¿ya?, son vasculares, son la arteria, ¿ya?, la arteria tibial, posterior, aquí. Pero esta arteria tibial posterior se divide a diferentes niveles, pero aquí la están representando aproximadamente en el margen superior, ¿ya?, de lo que es el retináculo de los músculos flexores, ¿ya?, en las denominadas arterias plantares, ¿ya? Observen aquí una arteria plantar que se denomina arteria plantar medial, que es más delgadita, y una arteria plantar lateral, ya que es más gruesa, que es de mayor calibre. Y cada una de ellas está acompañada por nervios. En este caso, la arteria plantar medial por el nervio plantar medial. El nervio plantar medial, ¿no es cierto?, como producto de división ahora del nervio tibial, ¿ya? Y el otro nervio que se divide el nervio tibial es este que está acá, ¿ya?, que está ahí también dentro de este túnel del tarso, ¿no es cierto? Es el nervio plantar lateral. Vean ustedes que acompaña a la arteria plantar lateral. La arteria plantar lateral
mucho más gruesa que la medial. Sin embargo, el nervio plantar lateral, que el que da la mayor inervación muscular, ¿no es cierto?, a la planta del pie, es más pequeño, está como aplanado, creo que les dije ayer, respecto al nervio plantar medial, que es mucho más grueso y tiene una inervación principalmente sensitiva, ¿cierto?, a la planta del pie y a los dedos del pie. También tiene, vamos a ver, inervación a la musculatura, principalmente a lo que es el músculo abductor, ¿no es cierto?, del hallux, o sea, a este músculo que está acá, que es el músculo más medial. ¿Ya? Los libros lo describen que tiene un margen medial y uno lateral. La verdad es que no es así, tiene un margen superior, como se observa acá. Y también da inervación al primer y segundo músculo lumbrical, al igual que en la mano, ¿no es cierto?, como lo hacía el nervio mediano. Y aquí también le da la inervación a la parte superficial, por así decirlo, cabeza superficial del músculo flexor corto del hallux. Bueno, en los tendones van envueltos, como le decía, en esta vaina sinovial tendinosa, ¿ya?, para impedir el roce. Ya veremos un poquito más detalle de esto. Se observa aquí también el retináculo del músculo extensores. Se fijan, una de las partes, este músculo de este retináculo tiene varias partes, y separadas. Vean ustedes, el retináculo arriba de los músculos extensores separados de la parte inferior, y habiendo más un retináculo de los músculos fibulares por lateral. Más de nuevo. Bueno, aquí hay un estudio, se lo voy a dejar ahí, que lo publiqué hace un tiempo, hace años atrás, el año 94, ya, lo hicimos porque queríamos saber la construcción de los ramos calcáneos mediales, que son originados del nervio plantar lateral, que generalmente estos nervios son originados del plantar medial, ¿ya? Pero ustedes van a ver ya en pacientes algunos síndromes de compresión y que son debido, ¿cierto?, al trayecto de estos nervios, ¿ya?, en relación, aquí decía, al espolón calcáneo, en relación al calcáneo, etc. Bueno, entonces aquí hay un resumen. Gran parte de la inervación del dorso del pie está dada por los ramos cutáneos nervio fibular superficial, los nervios cutáneos dorsal medial y cutáneo dorsal intermedio, ¿ya? Eso es lo que es la gran parte. Pero nosotros volvemos, para volver a repetir, acá en la parte más inferior, ¿no es cierto?, del primer espacio es el nervio fibular profundo, para que no se olvide. Y por lateral, el sural. Una visión, ¿no es cierto?, anterior, ya, una visión lateral y una visión medial. Ahí nosotros podemos observar los tres retináculos, ¿ya? El retináculo de los músculos extensores, la parte superior, ¿no es cierto?, la parte inferior, ¿no es cierto?, una especie esta B, ya se fusiona en solamente una parte. Esto para proteger, ¿no es cierto?, contener hacia los tendones de los músculos extensores. Si hace una dorsiflexión, no se coloquen como una arpa, ¿no es cierto?, una cuerda de una arpa, de manera que ellos se mantengan en esos especies de túneles que hay ahí en el dorso. En la parte medial está el retináculo de los músculos flexores, que recién nombramos, ¿no es cierto? Y vean ustedes que en la parte lateral tenemos el retináculo de los músculos fibulares, que también tiene un componente superior, que ahora va del maléolo lateral al calcáneo, la cara lateral del calcáneo, ¿no es cierto? Y acá se alcanzan a unir, por eso los consideran también como extensores a todos los que están aquí, más una parte del retináculo inferior de los músculos fibulares, ¿ya? Entonces, contienen a los tendones, esa es la finalidad. Bueno, aquí, está la misma anterior respecto al dorso, ya, pero en cosas un poco más profundo, yo diría, y bueno, para demostrar, ¿no es cierto?, el trayecto ya de la arteria, esta es la arteria tarsal lateral, ¿no es cierto?, que se desprende de la tibial, o sea, como que fuera la división de la tibial en este caso, y
prosigue hacia abajo como arteria dorsal del pie, que también le decíamos arteria pedia, y bueno, la arqueada, etcétera, que habíamos visto recién. Vean ustedes que este nervio, el nervio fibular profundo, que le daba la inervación a la musculatura anterior, ¿no es cierto?, de la pierna, cuando llega al pie, emite ramos, ¿ya? Proximales, ¿no es cierto?, que inervan el extensor corto del hallux y el extensor corto de los dedos. Por lo tanto, cuando se les pregunte cuál es la inervación del nervio fibular profundo, a qué músculos inerva, no solamente a la musculatura anterior de la pierna, sino también a la musculatura del dorso del pie, que corresponden a los músculos extensor corto del hallux y extensor corto de los dedos. Estos músculos están fusionados, como ven ahí. Están fusionados, por lo tanto, a veces se consideran como un solo músculo. Voy a admitir a otro. Ya. Entonces, un resumen de los músculos del pie. Ahora los vamos a dividir, aquí están todos juntos, pero vamos a decir que los músculos extensor corto del hallux y extensor corto de los dedos que vimos recién son del dorso del pie. Y los demás corresponden a la planta, ¿ya? En diferentes libros se dividen el pie en 3 regiones, una plantar media, dicen así, una debería ser intermedia, una lateral y una medial. ¿Ya? Era como en la palma de la mano, ¿se acuerda? Una región tenar, una región palmar media y una región hipotenar. Aquí es similar. Sin embargo, esa división no existe tan bien, tan marcada, ¿no?, en el pie. Lo que sí vamos a distinguir en el pie, en la planta, son como capas, ¿ya?, que tienen estos músculos. Entonces, por el lado lateral, tenemos aquí el músculo abductor del hallux, el músculo flexor corto del hallux y el aductor del hallux. Pero si yo voy a la relación topográfica, superficie, profundidad, yo puedo decir el músculo abductor del hallux, el primero, es un músculo superficial, ustedes no pueden palpar ese músculo. Después está el músculo flexor corto, que ya es más plantar, porque el músculo abductor del hallux es más medio plantar, ¿ya? Y el músculo flexor corto del hallux sí está en una posición plantar con sus 2 cabezas. Y luego el músculo aductor del hallux, ¿ya?, que es profundo, muy profundo, ¿ya? Y al ser tan profundo, fíjense que ya no está inervado como lo hace con el abductor del hallux, ¿ya?, que está inervado por el nervio plantar medial, ¿ya?, al igual que el flexor corto, una de sus cabezas. Aquí está inervado por el plantar lateral, ya lo vamos a ver. Y esto es el mismo comportamiento del nervio plantar lateral que tiene el nervio ulnar en la mano, para que hagan, se acuerden, ¿ya? Nervio aductor del hallux, ¿ya?, inerva las 2 cabezas, cabeza oblicua, cabeza transversa. Por el lado lateral, nosotros tenemos el músculo abductor del dedo mínimo, ¿ya?, el flexor corto del dedo mínimo. Esos 2 músculos, y también puede existir un tercer músculo ahí relacionado con el oponente del dedo mínimo, pero casi no existe. Y esos son, el abductor es superficial, también lo pueden, entre comillas, palpar, porque en esa región hay mucho tejido adiposo, en la parte más posterior, y un poquito más en la parte media ya se origina el flexor corto del dedo mínimo, ambos inervados por el nervio plantar lateral. Luego, en la parte media, no sé, intermedia, entre los músculos del hallux y los músculos que son del dedo mínimo, se encuentran el músculo flexor corto de los dedos, que es el más superficial, ¿ya?, y luego más profundamente el músculo cuadrado plantar. Y al igual que en la mano, existen músculos lombricales y músculos interóseos. Y estos músculos interóseos son plantares y dorsales, ¿ya? Hay bastantes variaciones a veces en esta región plantar y que a veces conviene estudiar, ¿no?
Yo les voy a nombrar los músculos nomás para que ustedes se lo sepan. No es necesario tanta inserción y origen. A mí me interesa más o menos la localización de los músculos, la inervación y un poquito la irrigación. Y algunos otros aspectos, lógicamente, del pie que veremos. Entonces, aquí tenemos en el dorso, ¿ya?, del pie los dos músculos que les decía. El extensor corto de los dedos, ¿no es cierto?, ahí, ¿ya?, y el extensor corto del hallux, que es ese que está al lado, que aquí está representado. Ya aquí se ve bien, ¿ven? El extensor corto del hallux, el extensor de los dedos. Se fijan que va como generalmente al segundo, tercero y cuarto dedo, ¿eh? Aquí lo tienen, ¿ya?, en un esquema ya más clásico, y observamos que se me va esto. Aquí tenemos el extensor corto del hallux, fíjense, casi un origen común, ¿no es cierto?, en la cara dorsal, ¿no es cierto?, de lo que es el calcáneo, ¿ya?, porque aquí el primer hueso que ustedes encuentran, ¿cierto?, es el talus, ¿ya?, que articula, ¿no es cierto?, con el calcáneo que se encuentra, que es el hueso más grande, el calcáneo abajo, ¿ya? El talus se ve que tiene una cabeza, ¿ya? A recordarse las primeras clases de anatomía, esta cabeza, el talus, ¿ya?, se articula aquí con este hueso como una nave, ¿ya?, como un botecito, un bote, y por eso se llama navicular, de nave, y esta articulación es la que produce los movimientos, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de movimientos en el pie. Y es una de las articulaciones esféricas, ¿se acuerdan? La articulación del hombro, la articulación de la cadera, la coxofemoral, y esta es la tercera articulación, o sea, esférica. Hay tres nomás en el cuerpo: la articulación humeral o glenohumeral, la articulación coxofemoral y la articulación talonavicular, ¿ya? Bueno, es un pequeño paréntesis. Vean ustedes que el navicular está por medial, ya por lateral está cubierto acá, ¿no es cierto?, el cuboides. Entonces, el origen, vean ustedes, es en el calcáneo, ¿ya? Ahí está, se observa perfectamente, y después va, se supone, de la segunda al quinto dedo. Y ahí vean ustedes cómo representan solamente hasta el cuarto dedo, porque no todas las veces va al quinto, ¿ya? Y bueno, y después tiene el extensor corto del hallux, ya que va lógicamente a la falange proximal, ¿ya? La falange proximal del hallux. Y lo otro, vean ustedes, van a la falange media. ¿Por qué van a la falange media y esta es la falange proximal? He tenido dos falanges solamente. Porque los tendones del extensor largo del hallux y los tendones del extensor largo de los dedos llegan a la falange distal, ¿ya? Y son los motores primarios, la extensión de esa falange. Bueno, ahí tienen ustedes ahora una representación de la musculatura, ya que son intrínsecas del pie. Nosotros tenemos que nombrar estas musculaturas nomás. Yo no quiero que tampoco se aprendan exactamente todos los detalles. Si alguien quiere estudiar después, podemos hacer un curso. Yo tengo, o quieren asistir a un curso que empiezo a dar la otra semana y va a durar por 2 meses, y solamente es de pie, ¿ya? De la parte en detalle de esta y la función de esta musculatura, ¿ya? Bueno, ahí está ahora en planta. Si nos vamos a la planta del pie, mostrando así grandes rasgos, por medial, nosotros tenemos el abductor del hallux. En la parte media, intermedia, está el músculo flexor corto de los dedos, ¿ya? Y en la parte más lateral tenemos el músculo abductor del dedo mínimo.
Fíjense que si nosotros seccionamos, sacamos el músculo flexor corto, ¿ya?, de los dedos, que es este que está aquí, este es el abductor del hallux, este es el abductor del dedo mínimo. Si yo secciono esto, me encuentro con que el abductor del dedo mínimo presenta prácticamente dos cabezas, ¿ya?, originadas en el proceso medial y en el proceso lateral de la tuberosidad del calcáneo. Y pues vamos a ver que es bastante importante en algunos casos de compresión, ¿ya? Eso. Y hay algo que falta aquí, ¿cierto?, que está cubriendo esta parte, ¿ya?, el origen del flexor corto de los dedos, el origen más o menos de lo que es el abductor del hallux y del músculo abductor del dedo mínimo, que es la aponeurosis plantar, ¿ya?, la aponeurosis plantar. Muchas personas sufren, ¿no es cierto?, con la fascitis plantar, es la inflamación de la aponeurosis, ¿eh?, que a veces llega a tener varios centímetros, y hay que hacer lo que se denomina fasciotomía, seccionar, operar esa región. Y es esta. Vean ustedes aquí la planta del pie, sacamos la piel, se saca, por lo tanto, el tejido adiposo también, y es bien difícil, ¿eh?, es muy trabeculado, es duro, y esta la grasa que existe abajo en el pie es bastante grande, es bastante gruesa. Y ahí circula toda la sangre. Si uno va a un libro francés, ¿eh?, va a decir, bueno, en la planta del pie existe una suela, que le denominan suela venosa de Lehars, o sea, es decir, uno pisa sobre sangre, ¿eh?, está pisando sobre sangre. De hecho, creo que le nombré a ustedes también, si uno a veces, no sé, pues va corriendo y va golpeando, ahí va destruyendo a veces la sangre cuando tiene debilidad, ¿no es cierto?, en una patología de membrana de un glóbulo rojo, y se produce un sangramiento y se produce una destrucción más bien de los glóbulos, se llama hemoglobinuria paroxística de la marcha, o sea, se van destruyendo los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque hay mucha sangre, uno pisa sobre un colchón de sangre. Y además de eso, hay mucha grasa, tejido adiposo. También ese tejido adiposo ese es constante, no es que se vaya, si uno adelgaza se le va a salir, porque en varias partes del cuerpo, por ejemplo en la región de la mejilla, ¿no es cierto?, que le llaman bolsa adiposa de Bichat, ¿se acuerdan? No sé, está por acá. Pero ustedes no han tenido esa parte todavía. Pero ahí la gente se está haciendo cirugía y se quedan con unas depresiones en las mejillas. Bueno, esas siempre están, en la región pública siempre están, y aquí también está, ¿ya? Entonces es difícil que si una persona adelgace, tendría que, si pierde el tejido adiposo, ahí debería bajar de estatura, ¿ah? Y así el que empieza a engordar debería crecer, y no es así, es constante, ¿no es cierto?, más o menos constante lo que hay tejido adiposo ahí. Uno podría destruirlo por golpe, y así lo hacían antes para los hombres, para evitar el servicio, como les contaba al inicio. Pero bueno, acá tenemos la aponeurosis, denominada aponeurosis plantar, paradojalmente la inflamación de ella en la fascitis plantar. Y ven ustedes como al igual que la aponeurosis palmar, ¿se acuerdan?, se va a distribuir hacia los diferentes dedos, ¿cierto?, dejando espacio, comunicándose entre estas lengüetas, ¿no es cierto?, a través de fascículos transversos, ¿no es cierto?, que son más posteriores, y también a nivel de la articulación metatarsofalángicas, ¿no es cierto?, donde encontramos una serie de ligamentos metatarsianos, y aquí le pusieron metacarpal, no me había dado cuenta, no son metacarpal, son metatarsales, y que permiten, ¿no es cierto?, que sea más, la estructura más firme, ¿ya?, de la aponeurosis plantar en la parte más distal. Si yo saco esta aponeurosis plantar, ¿ya?, y saco todo este tejido aquí, ¿ya?, de la aponeurosis, y de los septos que eventualmente pueden existir aquí, es mucho más notorio el septo intermuscular lateral, que en este caso el medial no es tan marcado, vamos a encontrar
a esta musculatura que recién le nombraba, o sea, por medial el músculo abductor del hallux, en la parte media el músculo flexor corto de los dedos y por lateral el músculo flexor del dedo mínimo. Observen ustedes que al seccionar la aponeurosis plantar, vean acá, se alcanza a ver más el origen del músculo abductor del dedo mínimo y ven cómo es gruesa esa aponeurosis, ¿ya? Y hacia adelante, como les decía, está el músculo flexor corto del dedo mínimo, ¿ya? Aquí el flexor corto del dedo mínimo, y luego van a venir los músculos interóseos, ¿ya? En profundidad, y estos son los músculos lumbricales, ¿no es cierto?, entre los tendones del músculo flexor largo de los dedos. Ahí se. Bueno, aquí están los tres músculos separados, los más superficiales, nuevamente el músculo flexor corto de los dedos, el músculo abductor del hallux y el músculo abductor del dedo mínimo, ¿ya? Bueno, ahí está el músculo flexor corto de los dedos, ¿no es cierto? Ya el flexor corto del dedo mínimo. Vean ustedes que el origen ya del flexor corto del dedo mínimo, que aquí no está marcado, pero es este, ya, es bastante anterior, ¿ya? El otro músculo ahora de la parte media ya del pie es el músculo cuadrado plantar, ¿ya? Aquí alcanzan a esbozarlo, vean ustedes que está cubierto inferiormente por el músculo abductor del dedo mínimo y pareciese ser que tiene dos partes, ¿ya? Un fascículo lateral y uno medial. Voy a admitir otro que llegó. Y lo interesante es que la parte, él no llega a un hueso a insertarse, no cruza una articulación así, sino que va a insertarse en el margen lateral, ¿no es cierto?, del tendón, ya que está dividiéndose aquí del músculo flexor largo de los dedos. ¿Ya? Ahí. ¿Se fijan? Flexor largo de los dedos. No se ve muy bien esta imagen, pero solamente le estoy mostrando, este es un trabajo que publiqué hace un tiempo atrás, pero son músculos potentes, muy grandes, que se han visto acá. Vean ustedes aquí el 1 y el 2 y 3, son músculos accesorios del cuadrado plantar. ¿Ya? Acá, y aquí también, son músculos accesorios. Algunos denominan músculo accesorio del accesorio de Turner, porque también se denomina accesorio de Turner. Y pueden causar un signo de compresión a nivel del pie, pueden estos músculos, ¿no es cierto?, originar alteraciones funcionales, por lo tanto pasarían a ser anomalías más que una variación anatómica, en los casos que altere la función muscular. Y uno lo encuentra, fíjense, lo encuentra, esta es la cara posterior de la pierna, y esto fue hallazgo acá, y es grande, un tremendo músculo en la región posterior de la pierna y que se dirige con su tendón abajo a traccionar, ¿qué músculo? El cuadrado plantar. Y aquí vean ustedes el músculo en el número 3, 12, uno solo en un tendón hacia abajo. ¿Ya? Y aquí hay otro. Bueno, entonces seguimos la parte media hablando del músculo cuadrado plantar. Vean ustedes el origen en la tuberosidad calcánea. Aquí se seccionó el músculo flexor de los dedos, se flexionó el músculo flexor corto de los dedos, se flexionó la aponeurosis plantar y para ver un poco el músculo cuadrado plantar. Acuérdense de esto. Este es el músculo cuadrado plantar. ¿Qué estaba más superficialmente? Era este músculo, o es este músculo, ¿ya? El flexor corto de los dedos. Entre el flexor corto de los dedos y el músculo cuadrado plantar va a transcurrir o van a transcurrir aquí de esa forma, así, los vasos plantares laterales, es decir, la arteria plantar lateral junto con las venas plantares laterales, más el nervio plantar lateral. Entonces, como les decía, es como tallarín, porque va por acá y se aplasta, ¿ya? Y en cambio, el nervio plantar medial va a ir en otro sentido, ¿no es cierto? Va a ir cubierto por este músculo
abductor del hallux. Vemos acá también el tendón de flexión largo de los dedos, decía, con la inserción del músculo cuadrado plantar, y el tendón, ¿no es cierto?, acá que tienen del músculo flexor largo, el hallux. Y fíjese usted, entre las dos cabezas, ¿ya?, entre las dos cabezas del músculo flexor corto del hallux, y estas dos cabezas tienen inervación distinta, ¿ya? Esta es la cabeza más superficial por el nervio plantar medial, al igual que el músculo abductor del hallux, y al igual que el músculo flexor corto de los dedos y los dos primeros lumbricales, ¿ya? El resto, todos los demás músculos están inervados por el nervio plantar lateral, ¿ya? Aquí, vean, en esta parte se alcanza a observar cómo viene cruzando, ¿no es cierto?, el tendón del músculo fibular largo, ¿ya? Bueno, de la parte intermedia, la capa intermedia, por así decirlo, nos vamos a la capa más profunda, o a la tercera capa más bien, y vemos aquí, vean, aquí tenemos el flexor corto, el hallux, la cabeza, en este caso la cabeza lateral, que es la cabeza más profunda, y las dos cabezas de este músculo, que se denomina aductor, ¿ya? El pie es lo mismo que en la mano, dije. La única diferencia que vamos a tener, que, por ejemplo, que en el pulgar nosotros está por lateral, el hallux está por medial, ¿no es cierto? Porque se cuenta en posición anatómica. Pero los movimientos son iguales, por ejemplo, los dedos, hay flexión, extensión, hay circunducción en la articulación metatarsofalángica, y también uno puede separar y juntar los dedos, ¿ya? Por lo tanto, ahí uno podría hablar, cuando habla de los movimientos en el dedo, se relacionan con el segundo dedo. Entonces, si los dedos se aproximan al segundo dedo, se habla en aducción. Si se separan del segundo dedo, es abducción. Esto es diferente en la mano, porque en la mano, el eje de la mano pasa por el tercer dedo, en el pie pasa por el segundo dedo. Bueno, ahí está el flexor corto, el hallux que les decía, y acá está el aductor del hallux. Y ahí están separados ya los músculos profundos. Vean ustedes, acá está el flexor corto, el dedo mínimo, el oponente que les dije que a veces aparece el oponente del dedo mínimo, y estos están inervados lógicamente por el nervio plantar lateral. Ahora, el nervio plantar lateral también se divide en un ramo profundo y un ramo superficial, al igual que ocurría, ¿se acuerdan?, con el nervio ulnar. Por lo tanto, cuando uno habla de musculatura profunda y estamos hablando del músculo aductor del hallux, ya sea en la cabeza transversa o la cabeza oblicua y la cabeza medial del flexor corto del hallux, más los músculos interóseos, uno está pensando en una inervación profunda y está dada en este caso por el nervio plantar lateral. Ustedes observan también en relación con esto, el origen de estos músculos, ya algunos ligamentos. Ayer les nombraba el ligamento plantar largo, ¿ya? Fíjense, el ligamento plantar largo, cómo pasa inferiormente hasta alcanzar la parte proximal del metatarsiano. Este ligamento plantar largo, ¿ya?, pasando, ¿no es cierto?, por inferior a lo que es el tendón del músculo fibular largo, que en este momento se ve bastante bien esta diapositiva. Y acá, por medial, nosotros encontramos, ¿no es cierto?, el tendón como del músculo tibial posterior, ¿ya?, que está, ¿no es cierto?, ingresando a la planta y por la parte posterior. Y otro de los ligamentos que nosotros observamos acá, que es el ligamento calcáneo navicular plantar, ¿ya?, que es bastante corto, porque existe otro que se llama el calcáneo cuboideo plantar, que ya es mucho más largo. Están los músculos lumbricales, como están ahí adosados, ¿no es cierto?, a lo que es, originándose en lo que es el tendón, los tendones del
músculo flexor largo de los dedos, y por otro lado, en la imagen la derecha que tienen ustedes, el aductor del hallux, que ya nombramos. Bueno, aquí están las mismas imágenes para que vean toda la musculatura plantar, ¿ya? Y aquí algunas imágenes que hemos incluso publicado, esto es de 2019 incluso, de unas muestras, ¿ya? Que ahí en anatomía tenemos un montón de pies que no están disecados, si uno los disecara podría llegar a esto. Por ejemplo, acá, vean ustedes, tenemos este que está acá, ¿no es cierto? La cabeza oblicua, se fijan, aquí está la cabeza oblicua, y esta es la cabeza transversa, mucho más chiquitita, ¿ya? Que confluye un tendón, del músculo aductor, ¿ya? Del músculo aductor del hallux. Ya, aquí, como les nombraba, ¿no es cierto? Aquí está el tendón del músculo flexor, aquí vean ustedes el 6, flexor, ¿ya? Largo del hallux, y acá se alcanza a ver la cabeza profunda o la cabeza, llamémosla, lateral, de lo que corresponde al flexor corto del hallux, ¿ya? En el número 8, que ven acá, el músculo aductor del hallux, ¿ya? Que están ahí, esa parte de esos músculos. Bueno, están los interosos plantares, los interosos dorsales, 3 interosos plantares y 4 interosos dorsales, igual que en la mano, ¿ya? Ahí están esquematizados. Yo le dije, no se aprenda, no estudien tanto esto, porque en realidad no van a ser, o algunos de ustedes van a estudiar después, cuando sean traumatólogos, especialistas en pie, pero ahora no es necesario detalles de esta origen e inserción. Ven ustedes acá una vista lateral de otra muestra que nosotros tuvimos acá en la anatomía, y bueno, en realidad le puse un nombre yo, pero en realidad es ese, que es una variación, el número 1. Aquí vean este músculo, cuando lo disecamos, ¿qué músculo será? Bueno, es un músculo fibular, ¿ya? Del dedo mínimo, así le pusimos, porque están ahí los otros músculos fibulares, ¿ya? El músculo fibular largo y fibular corto están reclinados, ¿ya? Acuérdense, uno termina acá, en el quinto metatarsiano, el otro va hacia la planta, ¿ya? Aquí está el músculo abductor del dedo mínimo, ¿ya? Abductor del dedo mínimo, bueno, y así lo otro que le expliqué. El número 3, en este caso, sería el músculo fibular tercero, que está bastante desarrollado, ¿eh? Este tenía un músculo fibular tercero, un músculo fibular del dedo mínimo y un músculo fibular largo y corto, ¿ya? Mire, aquí, bueno, no van a identificar mucho, pero esta es la planta del pie. Y miren la cantidad de tejido adiposo, están mostrando ahí como es, mucho tejido adiposo. Una vez se diseca y encuentra también otros músculos. Aquí encontramos 2 músculos más, también lo publicamos en trabajo, el músculo flexor accesorio del cuarto dedo, por ejemplo, y un músculo flexor accesorio del quinto dedo. O sea, tenía 2 músculos supernumerarios, pequeñitos, o sea, en realidad no tienen ninguna importancia, ¿ya? Está el músculo cuadrado plantar ahí. Bueno, y esa es la planta del pie de nuevo, para mostrar un poco lo que es la inervación y la irrigación del pie, de la planta. Ven ustedes cómo está la arteria plantar lateral, las venas, deberían ser 2 venas, aquí hay una, se nota que están una por medial y otra por lateral, de la arteria plantar lateral, y aquí está el nervio plantar medial junto a la arteria plantar medial. Se supone también con las venas plantares mediales. La inervación del pie es un poquito compleja, pero vamos a simplificarla. Si cuando nosotros decimos que el nervio tibial se divide en nervio plantar lateral y plantar medial,
decimos que el nervio plantar lateral se dirige hacia adelante y hacia el lateral, ya, está entre los músculos cuadrado plantar y flexor corto, que está aquí seccionado de los dedos, y que al llegar entre el tercio medio y el tercio anterior del margen lateral del músculo cuadrado plantar, se divide en dos nervios, en dos ramos. Uno que va a ser el ramo profundo, ¿ya?, del nervio plantar lateral, y otro que va a ser el ramo superficial, ¿ya? Aquí lo representan con dos partes. Aquí una de estas y una de esas. Bueno, si va pasando entre estos dos músculos, va a dar la inervación, ¿ya? Primero al músculo flexor corto de los dedos. No, el flexor corto de los dedos los da el plantar medial. ¿A quién da? A las dos cabezas del músculo cuadrado plantar. A veces da un ramo que se mete entre las dos cabezas, a veces va a dos ramos, a veces da tres ramos, etc. Da la inervación al músculo abductor del dedo mínimo, ya por la parte profunda, aquí no está dando. Y esos son los elementos hasta que se divide. Y el ramo superficial, lógicamente, va a dar aquí al músculo flexor corto del dedo mínimo e incluso al oponente. Y el ramo profundo le da la inervación a toda la musculatura que ya le he nombrado, menos al flexor corto de los dedos, a la parte medial del músculo flexor corto del hallux y al músculo abductor del hallux, que están inervados por este nervio, por el nervio plantar medial, ¿ya? Vean ustedes como el nervio plantar medial, cuando se dirige hacia adelante, se divide en varios nervios, que son los nervios digitales plantares comunes, que luego se dividen en nervios plantares digitales propios, nervios digitales plantares propios, ¿ya? Cada uno con su nombre por medial y por lateral para los respectivos dedos. Puede haber una unión entre la rama superficial del nervio plantar lateral y el nervio plantar medial, ¿ya? A veces se observa lo mismo que ocurre en la mano, de nuevo. Y la parte lateral acá, superficial, lógicamente inervada por el nervio plantar lateral. Este nervio plantar lateral emite ramos desde lo que es el maleolo medial a esa altura, con algunos nervios plantares mediales o calcáneos mediales más bien, y numerosos otros nervios por acá, que no tiene importancia. Emite como 12 nervios acá. Uno muy importante, a lo mejor lo menciona por ahí porque es un nervio que, entre comillas, describió Prisuluki. En realidad no lo describió él y le puso el nombre, le puso nervio nervio de Baxter y John, le puso nervio de Baxter, ¿ya? Y también lo replicó Prisuluki. Bueno, la cosa es que da la inervación a toda esta región, ¿ya?, superficial. Y adelante, en la parte más distal, va a inervar, bueno, usted aquí, hay un nervio digital plantar propio del dedo mínimo, el lateral, y el cuarto nervio digital plantar común, ¿ya? En la terminología también escribimos un trabajo sobre esto. La terminología menciona dos nervios digitales plantares comunes en el nervio plantar lateral y lo que no está correcto. Aquí está la parte profunda, ¿ya? La parte profunda, la inervación del ramo profundo del nervio plantar lateral, vean, haciendo una curva. Entonces, esta curva que hace ahí, junto con la arteria toma el nombre de arco plantar profundo. No existe arco plantar superficial, ¿eh? No existe, eso también es como un invento. Y cuando esta arteria llega al primer espacio, ¿se acuerdan que perforaba, ¿ya?, desde dorsal o puede ser de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, bueno, da lo mismo, se anastomosan a esas dos arterias. Eso lo ocurre también en el primer espacio en la mano. Y ven ustedes cómo ahora nacen de esta
esta convexidad anterior, la arteria metatarsalia, ahora plantares. ¿Recuerdan? Estaban las metatarsales dorsales arriba, estas son las plantares, y que también se dividen en las arterias digitales plantares propias, ¿cierto?, de los respectivos dedos. Bueno, hay diferentes esquemas, ustedes van a ver así de inervación de pie. Es una inervación de Gray, la hizo Gray, por eso la puse del año, como 100 años atrás, en realidad totalmente equivocada. Bueno, ahí está el pie, ese es un corte transversal de pie, ¿ya?, donde se observan, bueno, tanto los tendones, todo lo que hemos visto, ¿ya?, en el dorso del pie, ¿ya?, la inervación cutánea, ¿no es cierto? Vean ustedes el nervio fibular profundo, ya después se hace superficial, dijimos al final, músculo interóseo, ¿ya? Acá tenemos la musculatura de la planta, ¿ya? Y dividiéndose los nervios, el nervio plantar lateral, el nervio, ¿no es cierto?, plantar medial, con su arteria respectiva. Y vean aquí, bueno, aquí ellos pudieron esquematizar mejor la arteria plantar lateral más gruesa, ya más grande que la arteria plantar medial, y no así el nervio inverso, el nervio más grande que el nervio plantar lateral. Bueno, y ahí están las divisiones. Esto tampoco se los coloqué aquí, pero no se lo aprendan. Los ramos del nervio plantar lateral desde su origen hasta su división. ¿Ya? Muchas cosas puede que no aparezcan en los libros. Esto fue un estudio que hice yo. Músculo abductor del dedo mínimo, para el músculo cuadrado plantar, para los ramos cutáneos laterales, ramos vasculares para los nervios plantares laterales. Acuerden que existen todos nervios vasor, uno vasonervor también, ramos para el ligamento plantar largo. Y como variación atómica, esto es lo primero, los 5 primeros sí que existen normalmente. Y pueden encontrar ustedes, por ejemplo, ramos calcáneos mediales, 2 o 3 ramos para el músculo cuadrado plantar, tronco común, etcétera, todo lo que está ahí abajo. Y bueno, ahí hay unos esquemas, si quieren también, esto lo publiqué en una revista de Francia, y para demostrar también el trayecto y la inervación a nivel de calcáneo, ¿ya? Esto que se ven 5, 6, 2, todo eso, son el nervio para el músculo abductor del dedo mínimo, que ven uno de los primeros ramos, y que produce un síndrome de compresión muchas veces. Se cree que es una fascitis plantar y es un síndrome de compresión provocado por el margen inelástico del músculo abductor del hallux, ¿ya?, que está ahí, que sería, ¿no es cierto?, el músculo abductor del hallux, que estaría aquí, ahí, por ahí, insertándose, ¿cierto?, porque viene así para acá, aquí. Aquí tiene una disección de pie. También este fue publicado un tiempo atrás. Y vean, aquí tienen ustedes el nervio plantar medial. Este es el maleolo medial, ¿ya? Este es el tendón calcáneo. Vean la cantidad de tejido adiposo que hay, ¿eh? Y aquí ustedes tienen el nervio plantar lateral, ¿ya? Este es el nervio plantar lateral. Fíjense que aquí hay un nervio, el número 3, y acá también, ¿ya? Son ramos calcáneos mediales. Si ustedes ven la literatura, van a decir que nacen estos ramos calcáneos mediales del nervio plantar medial. Pero aquí lo están viendo que nacen del nervio plantar lateral también, ¿ya? Y los demás, por ejemplo, el ramo para el abductor del dedo mínimo, acá con sus 2 cabezas, ¿cierto? Estos son ramos para el cuadrado plantar, ustedes lo ven ahí, el 5. El 6, aquí también para el cuadrado, porque dijimos que pueden tener 2. Bueno, ya sé, hay muchas variaciones, ¿ya? Aquí, fíjense en el pie, como también son disecciones. Yo le estoy poniendo puras disecciones que yo he hecho, porque para que vean que se puede trabajar en anatomía, se pueden hacer estudios. Aquí está el nervio tibial, ¿ven?
se divide en nervio plantar medial, el 2, y el nervio plantar lateral, 3. Y vean la cantidad de nervios que van saliendo, nervios pequeñitos, ya para el abductor del dedo mínimo, para el cuadrado plantar, etc. ¿Ya? Ahí. Mira, ahí ya más chiquititos todavía, están en una lupa en la parte medial del pie, este es del nervio plantar lateral, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, numerosos nervios, incluso estos son ramos algunos vasculares, y también para el músculo abductor del dedo mínimo, que es este músculo que está acá, grande. Bueno, ahí se los dejo, esos son estudios que he hecho también, ahí en más ampliación. Mire, este antiguo, una foto antigua, es para demostrar, miren cómo el pie, cuando uno dice, bueno, voy a disecar pie, fácil, uno aquí encuentra una gran cantidad de elementos, ven el nervio plantar medial con la arteria plantar medial, con las dos venas plantares mediales, el nervio plantar lateral. Este nervio que está aquí, que también yo le puse un nombre, le puse el nombre nervio cutáneo lateral, porque no está descrito, entonces, bueno, lo puse ahí, a lo mejor me pescan algún día. Y este es el nervio plantar lateral, perdón, la arteria plantar lateral con las venas plantares laterales, y aquí vean ustedes un paquete neurovascular importante, ya, que está por delante del proceso de la turosa calcánea. ¿Ya? Aquí está el nervio abductor del dedo mínimo, etcétera, etcétera. Bueno, y esto pusimos una reglita ahí para que vean, pues son chiquititos los nervios. Ahí también otra disección de otro trabajo que también me tocó realizar. Y en pie ven ustedes cómo ven el nervio plantar lateral, ven que es como un tallerín ahí. Aquí está el ramo profundo, se va el ramo profundo, y este es el ramo superficial. Y aquí hay, ¿no es cierto?, el ramo cutáneo lateral. Ven, esta imagen está bastante más bonita. Ven la cantidad de geodiposos, después les mostrábamos. En las primeras diapositivas les contaba cómo eran de espeso la parte inferior. Acá, vean, el cuadrado plantar se ve perfectamente dividido en sus dos cabezas, cabeza medial y cabeza lateral. Si ustedes ven un libro francés, ¿ya? Dice que la cabeza medial, esos libros, hay que tener cuidado, dice que la cabeza medial está inervada por el nervio plantar medial y la cabeza lateral por el nervio plantar lateral. A mí me tocó evaluar una tesis cuando hacía clase de anatomía en traumatología en Brasil. Evaluó una tesis de magíster de un traumatólogo y puso la inervación porque habló sobre el cuadrado plantar y sobre algunos aspectos del cuadrado plantar, y pone una frase, dice, bueno, la cabeza lateral del músculo cuadrado plantar está inervada por el nervio plantar lateral y la cabeza medial por el nervio plantar medial, como lo dice la literatura. Pero como él había trabajado en esto, y yo también he visto mucho, soy anatomista también, lo reprobé. Me di el gusto de reprobar a un traumatólogo que está carrileándose porque él no había disecado esto, él dijo lo que habían dicho otros. Pero si ustedes van a una disección se van a dar cuenta que no es así, y que si hubiera leído literatura gringo-alemana se había dado cuenta de que no existe eso. Y él lo inventó. Entonces tuvo que hacer la tesis de nuevo. Bueno, aquí se ven ustedes la cantidad de nervios. Esos nervios son chiquititos, esos son como un cabello. ¿Sí? Bueno, ahí también, ese es lo que les había mostrado, vean, esa es la planta del pie, aquí está el músculo cuadrado plantar. El músculo cuadrado plantar está seccionado ahí. Y vean cómo va el ramo profundo, este es el nervio plantar lateral, cómo va el ramo profundo ahí. ¿Ya? Y la inervación, ¿ya?, para la musculatura de la planta, por parte del plantar lateral. El plantar medial está acá, el abductor del alus se retiró acá, y tenemos ya la división del nervio plantar medial en los nervios digitales plantares comunes. Ahí. Bueno, ahí hay más. Y aquí más profundo, ustedes vean que no hace un arco, esta es la planta,
Observamos aquí, vean, este tendón es del tendón del músculo flexor largo del hallux, y esto, por lo tanto, el flexor corto del hallux. Y vemos acá, vean, miren que se ve bien acá la cabeza oblicua y esta es la cabeza transversa del músculo aductor. Están reclinados aquí los tendones en los músculos flexores, el largo y corto. Esta es la cabeza transversa y la cabeza oblicua del músculo aductor profundo. Y acá músculos interóseos. Y vean ustedes cómo está la inervación, ¿ya?, de cada uno de esos. Aquí son delgadísimas. Esta es la inervación del músculo aductor, la cabeza transversa. Pero inervado por el nervio plantar lateral, en este caso el ramo profundo. Y aquí no hay esa curva pronunciada que se ve en las imágenes ya de libros. Ya, vean, se amplió, ahí están los nervios chiquititos. Ya, aquí hay otra imagen, ya, vean ustedes, esa es la cabeza transversa, esta es la cabeza oblicua del músculo aductor, reclinados los tendones de los músculos flexores. Ven acá el ramo superficial, ¿no es cierto?, del nervio plantar lateral, el ramo plantar medial, nervio plantar medial, con sus divisiones, el músculo aductor del hallux, el músculo flexor corto. ¿Ya? Y aquí hay otro músculo, otro nervio, este es el nervio ramo profundo. Ven que aquí está distinto, está como transversalizado. Entonces, hay que tener cuidado con el trayecto también de la parte más profunda de los nervios en el pie. Bueno, también hay no le voy a hablar mucho de irrigación, hay algunos otros temitas de ahí. Yo tengo estas imágenes solamente porque para que vean que se puede hacer trabajo, ¿ya? Se puede hacer trabajo en el pie. Bien, yo creo que voy a llegar hasta ahí. Eso ya lo vimos. La articulación talocrural, ¿no es cierto?, está dada ven ustedes, por la tibia, la fíbula, ¿no es cierto?, y el talus, ¿ya?, que es una polea. Esto es una articulación gínglimo, ¿ya? Tiene una cápsula laxa anterior y posterior, ¿no es cierto?, y tiene ligamentos colaterales, ya, de refuerzo, ¿ya? Hay un ligamento talofibular, ¿no es cierto?, o sea, que no es por el otro lado, talofibular anterior y talofibular posterior, que nosotros vemos que va de la fíbula, ¿no es cierto?, al talus, y existe el ligamento también calcáneo fibular, eso por lateral. Y también el ligamento colateral medial. Eso los vimos al inicio. ¿Ya? Son los que permiten, ¿no es cierto?, la estabilidad en la articulación. ¿Ya? Acuérdense ustedes que ahí en esta articulación se producen a veces muchas torceduras, luxaciones, incluso fracturas cuando las personas se caen, sobre todo se tuercen el pie y dicen en inversión o en eversión, provocando graves daños. Lo que se ve acá es este espacio que está acá, ahí están todas las musculaturas, ¿ya? Y esto debería ser un arco, ¿no es cierto? El pie no puede ser así plano, ¿ya?, porque hay un arco, ¿ya?, medial y un arco anterior, ya, transverso. Vean también aquí en esta imagen el cruce que yo les hablaba el otro día del flexor, que se llama flexor fibular o flexor largo de los dedos, y el flexor tibial, ¿no es cierto?, que está acá, o flexor largo de los dedos. Este es el largo del hallux y este es el largo de los dedos. Y se cruzan aquí, ¿ya? Aquí estaría el retináculo a este nivel. O sea, cubre, ¿no es cierto?, tapa, por así decirlo, a estos tendones. Y ahí están los pies, pues, ustedes esto lo han visto, un pie normal, con los arcos plantares, y hay pies que son planos, con las pérdidas, ¿no es cierto?, de estos arcos, ya sean longitudinales o pérdida del arco transverso. Y aquí están los que hablaba de los ligamentos, para terminar con la articulación, ¿no es cierto? Aquí nosotros observamos, este es el maléolo medial, por lo tanto estamos en el ligamento colateral tibial o medial,
¿cierto? ¿Ya? Con diferentes partes, ¿ya? De este ligamento colateral medial. Entonces, bueno, uno distingue a cada uno más verticales o más anteriores, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, aquí está la tibia navicular, por medial está el hueso navicular, por lo tanto, anteromedial van a estar estos partes del ligamento colateral medial. Y hay unos que son un poquito más posteriores, ¿ya? Como el tibio talar posterior, aquí, ¿no es cierto? Y por lateral ustedes ven desde el maléolo, ¿no es cierto?, hacia o sea, perdón, sí, del maléolo, pero fibular, hasta el talus, el ligamento talofibular anterior. Y vean ustedes aquí también un poderoso ligamento que está uniendo la articulación fíbulo tibial o tibiofibular ya, distal, que es el ligamento tibiofibular anterior, y existe un ligamento tibiofibular posterior, que lo tenemos aquí, ya, junto con el ligamento, ¿no es cierto?, colateral medial del ligamento del deltoide, que en el fondo es el ligamento colateral medial. También hay una especie de ligamentos transversos, como el talofibular posterior, ¿ya? Y que refuerzan a la cápsula, como decía, pero muy poco por la parte posterior, porque aquí es laxa, ¿ya? Y aquí tenemos el otro ligamento tibiofibular posterior que les decía de la articulación tibiofibular, ¿ya? Distal. Bueno, los huesos del pie, sépanse los nombres, ¿ya? Hay alguna cosa de articulación, nosotros sabemos que son articulaciones casi todas, estas de acá son articulaciones planas, pero esta otra, de la cabeza, es una articulación de tipo esférico. Y acá esta articulación es articulación del tipo gínglimo, ¿ya? Gínglimo. La demás, la articulación metatarsofalágica va a ser condil igual, y la articulación interfalángica van a ser articulaciones gínglimo. O sea, flexo-extensión, estas van a ser circunducción, flexión-extensión, abducción y aducción. Por lo tanto, los movimientos de circunducción, estas son articulaciones que permiten solamente deslizamiento, y estas otras articulaciones que donde se realiza todos esos movimientos subtalares que le llamamos, o sea, bajo el talus, se producen ahí y que dan ese movimiento al pie, ¿ya? El movimiento de inversión, el movimiento de eversión del pie. Ya, entonces aprenden los nombres. Ustedes, bueno, aquí lo pueden, sabemos que esto está mirado de abajo, el calcáneo, ¿cierto? Por encima está el talus, ¿ya? El calcáneo, por encima está el talus, ¿ya? Por medial está el navicular, ¿cierto? Por medial está el navicular, y por lateral está el cuboide, y después las tres cuñas, ¿cierto? Medial, intermedia y lateral. Fíjense que es interesante esto, porque le ponen cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral, ¿ya? Intermedio, ¿ya? Sin embargo, fíjense, el dedo de acá le ponen dedo medio, y sabemos que el término medio va de proximal a distal. Entonces, falange proximal, falange media, falange distal, ¿cierto? Pero el dedo en sí debería ser intermedio, y todo el mundo, y la nomenclatura dice día medio, ¿ya? Entonces está tomándolo como entre medial y lateral, ya debería ser intermedio, al igual que el cuneiforme, ¿no es cierto?, intermedio. Pero bueno, son errores de la nomenclatura. Ahí están todos los huesos. A ver,
ustedes apréndanse los huesos nomás, los nombres, la posición del hueso y no cada uno de los detalles del hueso, ¿ya? Fíjense aquí, bueno, este de acá, la tuberosidad del quinto metatarsiano, bueno, es importante, uno al fondo, yo les decía ayer que el que más se fractura este quinto metatarsiano, porque está como saliente, ¿ya? Entonces, muchas veces se flexiona. Vean acá la cabeza del talus. Exageraron un poco, pero no es tan así como entera como es y no tan libre para el movimiento como es la articulación coxofemoral. Ya, eso sería, si tienen alguna consulta, me la preguntan ahora o me la preguntan mañana. Por mi parte, nada, profesor. Ya, bueno, mañana nos vemos. ¿Sí? Yo tengo una duda, era con el tema de los nervios, con la inervación. Sí. Es que cómo era esto de que estaba mal en los libros del texto francés, que me perdí en anotarlo. Ah, no, si tú miras el Textil Latarjet, el Patiré, el Rouvier, cualquiera de esos libros franceses, dice que el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral, pero no los nombran así, ¿eh? Yo lo dije en terminología. Uh-huh. El nervio plantar lateral lo nombran como plantar externo, ¿ya? Y el nervio plantar medial como plantar interno, porque ellos en ese tiempo, bueno, y todavía no siguen la terminología, creen que lo que está para medial se llama interno, pues lo que está para lateral se llama externo. No, pues nosotros hablamos de interno, externo, de superficie, profundidad. Entonces, pero bueno, el nervio plantar lateral es el nervio plantar externo y el nervio plantar medial el nervio plantar interno, según ellos los franceses y algunos de ellos los españoles también. Y ellos dicen que si existen esos dos nervios y el músculo cuadrado plantar tiene dos cabezas, una cabeza interna, por así decirlo, una cabeza externa, la interna está inervada por el nervio plantar interno y la externa por el nervio plantar externo. Es decir, la cabeza lateral por el nervio plantar lateral y la cabeza medial por el nervio plantar medial. Lo que no es correcto, siempre está inervado por el plantar lateral, ya las dos cabezas. Las dos cabezas por el plantar lateral. Sí, mira, es bien fácil. El nervio plantar lateral en el pie, en la planta del pie, inerva todos los músculos, no todos los músculos, menos, excepto el abductor del hallux, el flexor corto de los dedos y la parte medial, ¿ya? O superficial del flexor corto del hallux, ¿ya? Más los dos primeros lumbricales, ¿ya? Y todo el resto está inervado por el nervio plantar lateral. Yeah. Si tú te vas a la mano, es lo mismo. Mira, fíjate en la mano. Uh-huh. Todos los músculos están inervados por el nervio ulnar, a excepción de equivales. ¿A excepción de cuáles? Ah, no me acuerdo. Del abductor del pulgar, pues si decíamos abductor del hallux. Ah, ya, sí, abductor del pulgar. Del flexor corto del pulgar. ¿Pulgar? De la parte, ¿cómo se llama? Superficial o lateral, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y de qué va? De los dos primeros lumbricales. Yeah. Y el resto todo está inervado, ¿por qué? Por el... Oh, profe, no me acuerdo, perdón, estoy... Por el nervio ulnar. Ok. ¿Cierto? Por el nervio ulnar. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y el oponente también por el medial? ¿Cuál oponente? ¿Cuál oponente? Del hallux. No, del oponente del dedo. No hay oponente ahí. Ay, perdón. Estaba pensando en la mano. Gracias, profesor. Lo que puede haber oponente en el dedo mínimo. Mira qué muy extraño. Entonces a veces hay, pero ¿cuál estaría en el mano ese oponente? El plantar. El lateral. Lateral. ¿Ya? Y el dorso del pie, que no, en la mano no hay músculo en el dorso de la mano. En el dorso del pie, ¿qué músculo habían? ¿Qué músculo había en el dorso? ¿Qué músculo hay? El extensor corto del hallux y el extensor corto de los dedos. ¿Esos serían los únicos dos? Sí, los únicos dos. ¿Y por qué está inervado? No sé.
por el fibular, nervio fibular profundo. Pero recuerden ¿cómo está inervada la región anterior de la pierna? La musculatura de la región anterior de la pierna. ¿Cómo está inervada? Ah, por el mismo fibular profundo. Nervio fibular Entonces sería el profundo. fibular profundo en eso y en el dorso del pie. Claro. Creo que ese ¿El era. nervio fibular superficial que inerva? ¿O nada? Los músculos fibulares, largo y corto. ¿Ya? ¿Y los demás de la región posterior por qué están inervados? El tibial. Por el tibial, por el nervio tibial. Muy bien. Ya, pues chiquillos, nos vemos mañana. Profesor, ¿Sí? necesito quedarme un ratito a hablar con usted. Pues, por fin. Yo también. Ya. Ya, pues entonces me despido porque son bien pocos los que vinieron hoy día. Chao, profesor, que esté bien. Profe, que esté bien. Profe, muchas gracias. Profe, que esté bien. Gracias por la clase. Chao.